¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo han estado después de unas largas vacaciones que me he dado en la edición y la creación de videos? Pues en este mes he empezado nuevamente con la intención de retomar todo aquello que a mí me apasiona, que son las matemáticas, y pues contribuir con un pequeño granito de arena con el aprendizaje de ustedes. En estos videos que voy a elaborar de aquí en adelante son videos de algunos temas que yo considero que son importantes tanto para la vida universitaria. Entonces van a estar más orientados al bachillerato más que a tercer ciclo. En el tema que vamos a ver hoy en específico, tiene que ver con lo que nosotros aprendimos el año pasado y que yo lo enseñé, que es la parte de las derivadas. Sin embargo, lo que nosotros vamos a ver en detalle el día de hoy son las aplicaciones de las derivadas. ¿Para qué nosotros o para qué a nosotros nos sirve las derivadas en la vida práctica y común? Y vean que tienen mucha connotación importante a la hora de, por ejemplo, trabajar en empresas y a la hora del diseño de algunos elementos de los productos que son esenciales, por ejemplo, los envases, cómo nosotros podemos minimizar el costo de un envase y cómo lo podemos realizar. De hecho, la aplicación que vamos a analizar el día de hoy, pues se trata de eso directamente. Sin más preámbulo, entonces vamos a entrar directamente a lo que el ejercicio nos llama la atención de este día. Y ese ejercicio nos habla de lo siguiente. Se desea abrir una caja abierta de base cuadrada y con un volumen de 500 litros. Siempre es bueno, y siempre lo he recalcado en videos anteriores, que parte de entender la matemática es saber leer muy bien. Entonces vamos a ir subrayando por acá. Nos vamos a auxiliar como siempre de nuestra pizarrita y vamos a ir subrayando acá algunos aspectos importantes. Primero, dice, se desea abrir una caja que es como. La caja es abierta. Es decir, que la tapa de encima no tiene cubierta, ¿no? Entonces es una caja completamente abierta. Nos dice otra cosa muy importante. Dice que la base es cuadrada. Entonces inmediatamente ya tengo que tener claro en mi cabeza que hay dos aspectos bien importantes. Por un lado, la caja es abierta, o sea que no tiene la capa superior de la caja. Imagínate una caja. Imagínate que la parte de encima del cartón no lo lleva. ¿Ok? Por otro lado, nos dice que la base de esa caja es cuadrada. Y si tú analizas, si es cuadrada la base de la caja, significa que las dimensiones de esa base son iguales. Y nos dice otra cosa muy importante. Ya nos dan el volumen. Recuerda que el volumen ya no me están hablando de tres dimensiones, me están hablando de el área de la base por multiplicado en este caso por la altura que tendría en este caso nuestra caja. Muy bien. Ya analizando esos tres aspectos bien importantes, extremadamente importantes, entonces nos vamos a la parte de la pregunta que nos hace por acá el ejercicio. Vamos a mover eso por acá por un momento. Y la pregunta es lo siguiente. Dice la pregunta, ¿cuáles deben ser las dimensiones de la caja para que tenga una mínima superficie y por tanto tenga un mínimo costo? Recuerden que cuando ustedes lleguen a laborar en una empresa, lo que las empresas tratan de hacer hay tres pilares fundamentales de una empresa. Las empresas se fundamentan en el pilar productividad, es decir, hacer más cosas con menos recursos. Segundo, la calidad, es decir, cumplirle al cliente con los requerimientos básicos mínimos requeridos para ellos. Y tercero, sumamente importante, reducirle el costo a la empresa de tal manera que la empresa se vuelva rentable. Entonces, basado en esos tres aspectos, el ejercicio matemático a lo que me lleva es a entender cómo nosotros a través de las derivadas podemos minimizar el costo de la dimensión de esta caja. Ya hay algunos aspectos bien importantes que nosotros ya hemos analizado. La caja es una caja de esta forma que tenemos por acá. Si ustedes se dan cuenta, la base tiene iguales dimensiones. Esta dimensión de acá mide X, esta otra dimensión
de por acá mide X. Lo que realmente tenemos aquí es que la base de esa caja es una base cuadrada. Muy bien, pero como hablamos estamos hablando del volumen, pues el volumen también conlleva la altura de esa caja. O sea, en este caso la altura, que es Y, significa que como la variable es diferente, lo que nos está indicando es que la dimensión de la altura es totalmente diferente con respecto a las dimensiones de la base de la caja. Eso hay que tenerlo muy claro. Muy bien, una vez que ya tenemos, fíjate bien, tenemos claro lo que nos dice el ejercicio, tenemos claro cuál es la pregunta, tenemos claro cuál es el tema que estamos analizando. Ahora procedemos entonces a una serie de pasos que me conlleva a encontrar la solución de este ejercicio en particular. Vamos a ir pasito por pasito, como es característico mío, de tal manera que tú puedas ir entendiendo el tema con mayor facilidad. El primer paso, sacar datos e incógnitas. La primera incógnita es que X, en este caso, lo que tenemos por acá, las X, pues es la longitud del cuadrado de la base que está en decímetros. Es decir, que la unidad de medida que estamos utilizando en la caja son decímetros. O sea que cada uno de esta base está dada en decímetros. Y como es una base cuadrada, pues tienen las mismas dimensiones. Nos dice que Y es la altura de la caja en decímetros, es decir, esta altura de aquí pues está dada también en decímetros. Valga la aclaración, muchas veces los ejercicios nos dan que la base de la caja puede estar en algunas unidades y que la altura de la caja esté en otras unidades. Entonces ahí habría que hacer una conversión de acuerdo a lo que sea más conveniente, ¿no? Muy bien, y también como tercer dato o incógnita nos dan que el volumen de esa caja, el volumen, o sea que al llenar esta caja aquí, es de 500 litros, lo que tendríamos nosotros por ahí. Muy bien, tenemos entonces, ya entendimos lo que nos dice el ejercicio, ya entendimos la pregunta del ejercicio, que es una parte de minimizar costos, fíjate bien lo que estoy diciendo, minimizar costos. Ya tenemos los datos y ahora sí vamos a proceder a desarrollar el ejercicio. Como el ejercicio me están hablando de superficies, recuerda que la parte de las superficies tiene que ver con la parte del área. Entonces tenemos que ver cuál es el área que yo tendría de toda la caja, de toda esta caja, sin tomar en cuenta el área de la parte superior, porque evidentemente en la parte superior la caja está abierta, o sea que no tiene el cartón de arriba, ¿ok? Es la única parte de la caja que no está completa, es decir que es como que si yo le haya quitado el cartón de la parte de arriba, es una caja abierta. Entonces, analicemos. Para comenzar, la base, como es un cuadrado, tú debes de recordar el área de un cuadrado. El área del cuadrado pues es la multiplicación de las dos dimensiones, en este caso x por x. Si tú multiplicas, y lo dices mentalmente, x por x es x cuadrado. O sea, quiere decir que el área de la base de la caja sería el x cuadrado. Ahorita solo lo estoy mencionando, ya lo voy a mostrar en números, en variables, para que tú lo puedas entender mejor. Ahorita solo estamos como platicándolo entre tú y yo para que te formes una idea de lo que estamos haciendo. Vuelvo a repetir entonces, la base de la caja, como es una base cuadrada, ya sabemos que para definir el área de un cuadrado es el lado al cuadrado. En este caso el lado, ¿quién es? X. Sería x por x sería x cuadrado. Ahora bien, lo que sí es diferente aquí son encontrar el área de las caras laterales de la caja. Entonces aquí voy a utilizar el lápiz para que vayamos entendiendo mejor el asunto. Ok. Supongamos que yo agarro la cara de enfrente. Vamos a ponerlo, vamos a ver si podemos en otro color. Vamos a ponerlo en amarillo. Y vamos entonces a escribirlo. Imaginémonos que yo estoy analizando la cara, en este caso la cara frontal de la caja. Eso que te acabo de marcar en amarillo. Entonces yo te pregunto, ¿qué forma tiene la cara frontal de esta caja? Entonces inmediatamente tú dices, bueno, eso es un rectángulo. Pero ¿cómo tú sabes que es un rectángulo? Pues bien sencillo.
La base, yo sé que la base, toda esta dimensión de acá abajo, todo, mide X. Sin embargo, la altura de esta caja, nosotros ya sabemos que mide Y. ¿Ok? Entonces tenemos que el área de esta cara, de esta caja, pues ya sabemos que va a ser la multiplicación entonces de X por Y. Porque recuerda que el área, te lo voy a escribir por acá, el área de cualquier rectángulo, pues nosotros ya sabemos que es la base por la altura. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos ya el área de esta cara de esta caja. Muy bien. Ya analizamos una cara. Ahora analicemos otra cara. Ahora agarremos esta otra cara. Entonces lo que estoy marcando en amarillo, tenemos por acá esta otra cara. Nada más que debería estar en mejores condiciones el trazo, ¿no? Pero ahí me disculpan. Si tú analizas esta otra cara, pues te das cuenta que la base mide X y que la altura también mide Y. Entonces quiere decir que yo tendría una misma área igual que la cara de enfrente. Entonces la cara de enfrente, como esta cara lateral que yo tengo aquí, pues tendrían las mismas dimensiones. Es decir, que al multiplicar X por Y me quedaría XY. Entonces tendría que el área 1 que calculamos de la cara de enfrente era XY, más en la cara número 2, que es lo que nosotros acabamos de analizar, también es XY. Ahora veamos qué sucede con las otras caras de la caja. ¿Qué pasa entonces ahora con esta otra cara que tendríamos por acá? Vamos a hacer esta cara de aquí. Esta cara que te estoy marcando sería por acá. Te das cuenta que esto mide X y que también la altura mide Y. Por tanto, X por Y sería la misma dimensión de las otras caras que tendríamos por acá. Entonces la tercera cara que tendríamos por ahí sería X por Y. ¿Ok? Entonces ya tenemos tres caras. ¿Qué cara me hace falta? Piensa tú en casa. ¿Qué cara me hace falta por analizar? Pues obviamente la cara que está por detrás de la caja, ¿no? Entonces, vamos a analizar esta caja que está por aquí, que sería esta otra cara. Entonces, lo mismo. La base cuánto mide X y la altura mide Y. Entonces sería X por Y. Y ahí tendríamos entonces el total de las áreas. En este caso vamos a ponerle, yo había puesto área 1, pero realmente él es el área total lateral, ¿no? Entonces el área total lateral de la caja. Entonces contemos. Tendríamos 1, 2, 3, 4. Tendríamos 4 X por Y. Caras laterales. Muy bien, entonces, recuerda, tendríamos en total 4 áreas laterales y tendríamos el área de la base que es un cuadrado, que es X cuadrado. Quiere decir entonces que nosotros podemos analizar que el área o la superficie total de esta caja, sin tomar en cuenta, vuelvo a repetirte, sin tomar en cuenta la caja de arriba, porque no la tiene, porque es una caja abierta, entonces tendríamos que sería X cuadrado, habría que sumarle también el área lateral, y el área lateral nosotros ya lo analizamos y determinamos que es 4 por X por Y. Muy bien, una vez que ya te expliqué esto, ahora sí ya puedo pasar a lo siguiente. Vamos a irnos entonces al siguiente paso. Aquí teníamos el paso A, que era sacar los datos y las incógnitas, que ya lo teníamos, y ya hicimos también el análisis sobre la caja. Vamos entonces ahora a encontrar cuál es la función que debemos de minimizar. La función que debemos de minimizar es una función que está en términos de área. Pero la idea, jóvenes, es que cuando yo ubico una función, yo tengo que poner una variable en función de otra variable. Es decir, que Y va a ser una variable dependiente y la variable independiente va a ser la variable X. ¿Ok? Entonces tengo que poner a Y en función de X. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, veamos cómo lo vamos a hacer. Primero que nada, la superficie pedida S
ese significa superficie. Cuando tú escuches en matemáticas superficie, nos estamos refiriendo a áreas. Entonces aparece la superficie x, x, y, porque evidentemente son las dimensiones que tenemos acá. Tenemos la dimensión x y tenemos la dimensión y. Por eso que tú miras por aquí S entre paréntesis de las dimensiones x, y. Esto va a ser igual al área de la base, que ya lo encontramos. ¿Cuánto nos había dado el área de la base? Pues que x cuadrado, aquí lo tenemos. Y pues para encontrar el área total, le debemos de sumar más el área lateral que nosotros ya encontramos, que es 4x por y. Muy bien, entonces esa es la superficie pedida. Muy bien. Ahora, en el inciso C, lo que nosotros vamos a hacer es encontrar el volumen, que ya nosotros en el inciso A nos dice que el volumen de esta caja, es decir, que si yo lleno de agua, por decirte algo, esta caja, la máxima capacidad de esta caja serían 500 litros. Sin embargo, para encontrar el volumen de una caja, recuerda que es el área de la base por la altura. Entonces, no confundir. Esto que está aquí es para encontrar el área total de la caja. Y esto que vamos a analizar ahorita es para encontrar el volumen de la caja. Si yo analizo el volumen de la caja, como es un paralelepípedo, lo que yo realmente tendría yo aquí, pues sería el área de la base, multiplicado en este caso por la altura. Ya nosotros sabemos que la base, que es esto que está aquí, es el área pues de la multiplicación de x por x, que es x cuadrado. ¿De acuerdo? Multiplicado por la altura. ¿Y quién es la altura? Pues que y. Entonces va a ser x cuadrado por y. Esto que está aquí, volumen es igual a x cuadrado por y, es lo que tú puedes ver aquí, que es lo que nosotros tenemos. Que el área, que el volumen que nosotros tendríamos de esta caja sería x cuadrado por y, que eso es igual a tener 500, porque ya nos dice a nosotros que el volumen de esa caja, ¿cuánto es? Que son 500 litros. Lo que nosotros acabamos de hacer es encontrarlo desde el punto de vista algebraico, pero que nosotros ya tenemos un valor numérico que nos dice que el área, que el volumen de esa caja son 500 litros. Muy bien. Entonces, vamos analizando cada cosita para que tú lo vayas entendiendo. Ahora bien, entonces, tenemos por acá, volviendo, tenemos que el volumen es igual entonces a x cuadrado por y. Pero ya sabemos que el volumen ¿cuánto cuesta? ¿O cuánto vale? Pues que vale 500. Entonces lo sustituyo. Donde va la b, en vez de decir v o v dental, pues coloco el valor del volumen, que en este caso son los 500 litros, multiplicado por el x cuadrado por y. Y aquí lo que vamos a hacer es despejar la variable y. Fíjate bien que el x cuadrado con la y están multiplicando. Quiere decir que si yo quiero despejar y, entonces el x cuadrado pasaría a dividir. Me quedaría entonces que 500 sobre x cuadrado es igual a y. ¿Ok? Entonces, esto es bien importante, sumamente importante lo que acabo de hacer, que es lo que yo tengo aquí mismo, ¿no? Nada más que aquí te explico más en detalle de dónde salen estos valores. ¿Por qué yo despejé y? Bueno, tiene una razón y un sentido. Recuerda que lo que te dije al inicio del video, yo necesito tener una función en la cual una variable esté en función de otra. En este caso, la función, o mejor dicho, la variable y se va a encontrar en función de x, de la variable x. Yo ya encontré lo que vale y. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es sustituir ese valor de y en la función original de la superficie que teníamos por aquí, de tal manera que podamos encontrar pues las dimensiones x y y de esa caja. Voy a borrar acá nuevamente. Voy a borrar y vamos a seguir con el análisis. Entonces, recapitulando hasta por acá. En el segundo paso lo que hicimos fue encontrar el área total
de la caja, ¿sí? El área total de la caja era encontrar el área de la base de la caja y encontrar las áreas, diferentes áreas laterales de la caja. En el tercer paso, en el volumen, como ya el volumen me lo estaban dando, que en este caso son los 500 litros, lo único que hice fue expresarlo de forma algebraica. Y como tú sabes, para expresarlo de forma algebraica, lo que hacemos es, pues, determinar cuál es el área de la base multiplicado por la altura. Muy bien, eso es lo que nosotros acabamos de hacer y lo que hice después, posteriormente, fue despejar la variable y. Este despeje que tenemos por aquí es lo que nosotros vamos a sustituir en la variable y de la superficie que tenemos en el inciso B. Veamos entonces qué es lo que sigue a continuación. Entonces teníamos que la superficie, y fíjate bien que ahora, si tú te fijas aquí, yo tengo superficie x, y de las dos dimensiones. Sin embargo, aquí yo estoy poniendo la superficie solo en función de la variable x. ¿Qué quiere decir eso? Que la función me tiene que quedar solo expresada en términos de la variable x. Miremos cómo queda. Fíjate bien, voy a ir comparando. Este x cuadrado que yo tengo aquí es el mismo x cuadrado que yo tengo acá. Más el 4x que yo tengo acá es el mismo 4x que yo tengo acá. Pero ¿qué pasó con la variable y? Ah, ya te diste cuenta, ¿verdad? La variable y lo sustituí por lo que yo encontré en el paso anterior. ¿Cuánto vale y? Ah, bueno, que y vale 500 sobre el x cuadrado, que es lo que tú observas acá. Y si tú observas toda esta función que yo tengo acá, toda la función simplemente está en términos de x. Por tanto, me queda x cuadrado más 4x por 500 sobre x cuadrado. A la hora de simplificar, vea que yo puedo simplificar esta x que está aquí con una x que está aquí. Y este 4 lo puedo multiplicar con el 500, entonces me va a quedar de la siguiente forma. Que la función s de x me va a quedar como x cuadrado más 4 por 500 es 2000. Y aquí pues simplemente era de eliminar una variable x. Aquí vamos a corregir. Rápidamente vamos a hacer la corrección. Porque aquí en esta parte pues debería estar simplemente la variable x. Entonces vamos a corregir. Y vamos a poner x por ahí. Al igual que en la parte de abajo. Tiene que estar solamente la variable x. Vamos entonces nuevamente a ponerlo en modo de presentación. Y vamos a irnos directamente por donde nos habíamos quedado. Muy bien. Habíamos dicho que esta parte de aquí me disculpan. Aquí va simplemente x, ¿sí? Aquí simplemente va el valor de x. Vamos a ponerlo acá. Aquí simplemente es x, sin el x cuadrado. Entonces la función me queda como x cuadrado más 2000 sobre x. Ahora bien, como el tema que estamos viendo es el tema de las derivadas, nosotros con el tema de las derivadas lo que encontramos son los puntos críticos. Y con la segunda derivada pues encontramos los máximos y los mínimos relativos. Como la función es encontrar el mínimo costo, yo necesito encontrar el mínimo valor para el cual la caja tiene que ser diseñada. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Que la función resultante que tenemos por acá, que era x cuadrado más 2000 sobre x, nosotros pues tendríamos que en este caso derivarla. Entonces, al derivar esta función, ¿sí? Vamos a decir la derivada de s de x, la derivada de x cuadrado, esto me va a quedar como 2x más, y ahora vamos a derivar la otra parte de la función. Como yo tengo acá abajo x, se le va al cuadrado, x cuadrado. Luego sería la derivada del término que yo tengo arriba, que como es una constante, me va a quedar 0. Multiplicado en este caso por la variable que tengo abajo, que es x, menos, ahora voy a derivar la función que tengo abajo, que en este caso era x, me va a quedar 1
multiplicado en este caso por 2000. En este caso por 2000. Si yo sigo por acá me va a quedar el 2x más 0 por x es 0, me va a quedar menos 1 por 2000, me va a quedar entonces, voy a borrar por acá, me va a quedar aquí simplemente menos 2000 sobre el x cuadrado. ¿Sí? Aquí me queda x cuadrado, que es lo que nosotros tenemos en esta parte del inciso D. Entonces que ya nosotros encontramos por acá pues la derivada de la función. Pero recuerda que la intención de la derivada es encontrar los puntos críticos. Entonces vamos ahora a encontrar los puntos críticos de esta derivada. ¿Y cómo encontramos los puntos críticos? Bueno, igualamos esa función que me queda de la derivada, de la primera derivada, la igualamos a 0 para determinar cuáles son los puntos críticos de la función. En este sentido, entonces, lo igualamos a 0. Lo que nosotros hacemos aquí es lo siguiente, que ponemos que 2x menos 2000 sobre x cuadrado, esto lo igualamos a 0. Entonces, haciendo un trabajo algebraico, aquí me va a quedar de la siguiente forma. Me va a quedar 2x es igual, me va a quedar acá 2000, me va a quedar 2000 sobre el x cuadrado. Este x cuadrado está dividiendo, pasaría al otro lado a multiplicar, entonces me va a quedar x cuadrado por x, me va a quedar x cubo. Entonces me va a quedar, borrando por acá, ahí me disculpan, el uso del mouse no es tan fácil de manejarlo. Estoy trabajando en una superficie de una mesa. Entonces aquí me va a quedar 2x cubo es igual a 2000. Y yo puedo simplificar el 2 y el 2000, ¿cierto? En ambos lados. Si lo que yo hago en el lado izquierdo lo hago exactamente en el lado derecho. La mitad de 2 es 1 y la mitad de 2000 es 1000. Por tanto, ¿qué me va a quedar por acá? Me va a quedar que es x cubo. Vamos a hacer bien el 3, ahí me quedó un 2. Ya es por el problema de la mesa con la que estoy trabajando. Aquí es 3, entonces aquí me va a quedar que esto es 1000, la mitad. Ahora, como yo tengo una ecuación cúbica, pues vamos a sacar la raíz cúbica en ambos lados. Raíz cúbica. Y pues sabemos que la raíz cúbica de x cubo es x y la raíz cúbica de, en este caso, de 1000 es 10. Por tanto, ese valor mínimo en x, pues ya encontramos que son los 10 decímetros, que es lo que tú puedes ver aquí, que es lo que nosotros hemos encontrado en cada uno de estos pasos. Estas flechitas de acá significan implicaciones, ¿ok? Implica que el x cubo igual a 1000, eso va a implicar que x va a ser igual a 10 decímetros. ¿Por qué sucede eso? Por el procedimiento que te acabo de demostrar en esta parte de acá. Muy bien, ya tenemos entonces una parte muy importante. Ahora, lo que necesitamos saber ahora es, que esa derivada, ese punto crítico que es en x igual a 10, va a ser un máximo o un mínimo relativo. ¿Ok? Entonces, para encontrar el máximo o el mínimo relativo, yo debo de aplicar la segunda derivada, que es lo que nosotros vamos a hacer. Y en este caso, obviamente, sustituimos el valor de x que igual a 10, lo sustituimos en la función que habíamos despejado al inicio de y igual a 500 sobre x cuadrado. Entonces, encontramos ahí que ese valor de y va a ser 500 sobre x cuadrado, que es 10 al cuadrado, que es 100, pues 500 sobre 100, eso me va a dar 10 decímetros. Entonces encontramos por ahí que ese valor se encuentra pues en esas coordenadas, ¿no? Muy bien. Por último, con la segunda derivada, si tú te fijas acá, lo que nosotros estamos diciendo es que lo que vamos a encontrar realmente es ver si existe un mínimo o un máximo.
Y para poderlo hacer es que nosotros en la función de la segunda derivada, que es esto que tenemos por acá, si tú vuelves a derivar esta función que yo tengo acá de 2x menos 2000 sobre x, su segunda derivada sería 2 más 4000 sobre x cubo. Y lo sustituimos con el valor de x que acabamos de encontrar. Al hacer la sustitución nos da un valor de 6. Como el valor es positivo, es mayor que 0, eso implica que el número que yo voy a tener ahí, o la restricción que yo voy a tener ahí, sería de un mínimo relativo. Significa que como es un mínimo, pues lo que estaríamos encontrando ahí realmente es el mínimo coste de esta caja. Y te lo puedo demostrar. Vamos a salirme por acá un momento y vamos a entrar a lo que es Minitab. Y en Minitab lo podemos ver claritamente, ¿no? En este punto que yo tengo acá, que lo podemos mostrar aquí, nos damos cuenta que en la función, en este punto, encontramos el mínimo relativo. Encontramos que es 10,300, ¿no? Entonces nos damos cuenta que esa caja, para poderla minimizar en su costo, tenemos que tener una dimensión en su base de 10 centímetros para poder trabajar con ella con el mínimo costo posible. Muy bien, y por último tenemos una nota por acá que nos dice lo siguiente. Nota: la caja que debemos de construir tiene una base cuadrada de 10 decímetros, que es lo que acabamos de encontrar por cada lado, y una altura de 5 decímetros. Con estas dimensiones obtenemos una superficie mínima de S igual, en este caso 10,5 significa 10 de la dimensión de la base y 5 de la altura, que representa que si tú lo multiplicas, pues nos encontraríamos ahí con el detalle que son 300 decímetros cúbicos, la cantidad máxima que podría soportar la caja. Y te preguntarás, profe, pero ¿de dónde usted sacó los 300 decímetros? Bueno, es bien sencillo. Solo es de agarrar esta misma fórmula que tenemos por acá y sustituir los valores. Tenemos acá que la fórmula es x cuadrado más 4x por y. Entonces, si yo sustituyo los valores, x ya sabemos que vale 10 al cuadrado más 4 por 10 por 5. Entonces, si tú efectúas las operaciones indicadas, 10 al cuadrado es 100, 100 más 4 por 10 es 40, y 40, 4 por 5, sería entonces un total de, vamos a borrar por acá, entonces sería 40 más 5 serían 200, ¿no? Entonces aquí sería 200. Y si tú sumas 100 más 200, pues obviamente eso sería igual a 300 decímetros, que sería la capacidad máxima de esa caja, ¿no? Fíjate que este ejercicio es bien interesante, porque tú de repente el día de mañana tú trabajas en la industria, porque pueden ser que hay jóvenes que se decidan trabajar en la industria y obligatoriamente por cuestión de costeo de la empresa necesitan diseñar cajas, de repente recipientes de plástico y otras situaciones donde se envasan los productos. Nada más que también hay que tomar en consideración a algunos aspectos dimensionales, otros aspectos que no son tomados en cuenta acá, ¿verdad? Por ejemplo, se me ocurre que si es un plástico, el centro de gravedad de ese plástico tiene que estar ubicado en un punto en particular, de tal manera que no, a la hora del llenado o a la hora de colocarse sobre una línea de producción, pues no se vaya a caer. Sí, que sea un problema, ¿no? Algunos aspectos de la dimensionalidad. Pero básicamente, a la hora de razonar y a la hora de pensar sobre cómo minimizar el costo de un producto, lo hacen de esa forma. Les voy a poner el caso de lo que yo miro en el supermercado. Por ejemplo, algunas cajas de leche, yo tomo leche Dos Pinos, por ejemplo, para darle la publicidad. Antes las cajas tenían una dimensión totalmente diferente a las dimensiones actuales. Seguramente las personas, los ingenieros dentro de las plantas de producción de leche en Costa Rica, diseñaron pues ese tipo de cajas totalmente diferentes para optimizar los costos.
Pues eso mismo que ellos hicieron seguramente fue basado en cálculo, en la parte del desarrollo del producto que quieren presentarle al cliente. Bueno, jóvenes, yo espero que este ejercicio les haya servido de poco, o de mucho, mejor dicho, y que pues lo puedan utilizar en casa a la hora de analizar cualquier otro ejercicio de derivadas. Les recuerdo que ustedes me pueden comentar, usted me puede escribir y perfectamente yo puedo estar ahí para poderle apoyar en cualquier situación en la cual usted se encuentre. Nos vamos a despedir por acá, jóvenes. Que la pasen bien, que pasen un feliz fin de semana y que Dios me los bendiga mucho.